Hola, agentes e inversores inmobiliarios. ¿Alguna vez os ha ocurrido que como agentes inmobiliarios o como propietarios de pisos que habéis arrendado os llaman los inquilinos o los propietarios con dudas sobre, oye, ¿quién tiene que reparar esto? ¿Quién tiene que reparar aquello? ¿Se ha estropeado la caldera? ¿Se ha estropeado el aire acondicionado? ¿A quién le corresponde arreglarlo? Etc, etc, etc. Te encuentras en esa situación en la que dices casi que tienes que actuar un poco como mediador, ¿no? O como juez de paz. También como propietario a veces o como inversor te puede ocurrir, oye, es que esto no me corresponde arreglarlo a mí, esto es obligación del inquilino. Bueno, pues vamos a ver cómo tenemos que diferenciar quién paga qué reparaciones, en qué ocasiones, ¿de acuerdo? Y a qué leyes nos tenemos que remitir. Bien, pues vamos a verlo. Lo normal es que nos vayamos al artículo 21 del capítulo cuarto de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Digo lo normal porque esto es así en residencial, pero si a lo mejor estamos ya hablando de locales, naves, terciario, ahí siempre lo habitual es que las reparaciones las pague siempre el inquilino y se puede pactar otra cosa, pero lo habitual es que cada inquilino pues, que ejerza una actividad X en cada local o en cada nave, él se adecue totalmente el local, el dueño se lo alquiló en bruto y cada inquilino pues mete su maquinaria, mete sus instalaciones y él se va a encargar de todas las reparaciones. Pero en el residencial es donde surgen más problemas. Entonces nos remitimos a este artículo 21 de la LAU, que por cierto no se puede modificar, no se puede acordar nada en contra a lo que establece este artículo, nada en contra que vaya en perjuicio de los inquilinos. En beneficio sí, pero en perjuicio no. Si lo hiciéramos, ese sería un pacto que aunque estuviera en el contrato sería totalmente nulo y no tendría ninguna validez legal. Bien, este artículo 21 dice que el propietario está obligado a realizar sin derecho a elevar por ello la renta todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, que obviamente es el de vivienda. Bien, entonces a este artículo, digamos que la regla general es que el propietario paga, pero las excepciones que tiene son bastante amplias y podríamos estipular prácticamente que la regla general es que el inquilino paga, ¿no? También. ¿Cuáles son las excepciones a que el propietario tenga que pagar las reparaciones? Bien, pues las excepciones son básicamente tres. La primera sería cuando el motivo de esa reparación es por culpa del inquilino, por mal uso o negligencia o falta de mantenimiento. ¿Por qué? Pues porque nos lo dice, por ejemplo, que cuando el deterioro de esa reparación sea imputable al inquilino a tenor de lo dispuesto en el artículo 1563 del Código Civil, que dice que el inquilino es responsable del deterioro o pérdida que tuviera la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya. Entonces, a sensu contrario, cuando es por culpa suya, obviamente lo tiene que pagar él. Pues pongamos un ejemplo, un inquilino que nunca limpió los filtros del aire acondicionado y al final ese aire acondicionado va muy forzada la máquina y acaba rompiéndose o quemándose el motor. Pues obviamente podría ser algo que una reparación imputable al mal uso del inquilino o a la falta de mantenimiento del inquilino. O, por ejemplo, un inquilino que se olvida la sartén al fuego y al final hay un incendio de cocina y se incendia la cocina. Pues obviamente esa reparación es por culpa del inquilino, por descuido, negligencia, no la ha hecho adrede, pero obviamente es por su culpa y por tanto va a tener que arreglar él esa cocina y ya no digamos si además ha subido el incendio para arriba y ha quemado al vecino de arriba y hay daños a terceros, también es el responsable el inquilino. Aquí podríamos hablar de si entran en juego los seguros o no, pero eso ya es tema de otro vídeo que lo comentaré más adelante en otro vídeo diferente. La segunda excepción sería cuando el deterioro de esa reparación sea imputable al inquilino a tenor de lo dispuesto en el artículo 1564 del Código Civil. Hemos visto el 1563 en la excepción 1, vamos a ver el 1564 del Código Civil, que es lo que dice. Dice que el inquilino es responsable del deterioro causado por las personas de su casa.
Es decir, el inquilino, si rompe algo, como hemos dicho, obviamente responde él, pero si su bebé, su hijo menor, su perro, su gato, su asistenta del hogar, si un ladrón que le entra a robar, por ejemplo, es el que ocasiona los daños en la vivienda, pues también obviamente responde el inquilino. El inquilino puede decir, ay, es que no lo hice yo, es que fue mi hijo, es que fue mi perro, o es que fue un ladrón que entró a robar, ¿no? Aquí otra vez nos podemos remitir al tema del seguro, que hablaremos en otro vídeo. Sería cuando el deterioro de esa reparación sea imputable al inquilino a tenor de lo dispuesto en el artículo 1564 del Código Civil. Hemos visto el 1563 en la excepción 1, vamos a ver el 1564 del Código Civil, que es lo que dice. Dice que el inquilino es responsable del deterioro causado por las personas de su casa. Es decir, el inquilino, si rompe algo, como hemos dicho, obviamente responde él, pero si su bebé, su hijo menor, su perro, su gato, su asistenta del hogar, si un ladrón que le entra a robar, por ejemplo, es el que ocasiona los daños en la vivienda, pues también obviamente responde el inquilino. El inquilino puede decir, ay, es que no lo hice yo, es que fue mi hijo, es que fue mi perro, o es que fue un ladrón que entró a robar, ¿no? Aquí otra vez nos podemos remitir al tema del seguro, que hablaremos en otro vídeo. Y la tercera excepción, donde no tiene que pagar el propietario la reparación, es lo que establece el artículo 21.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que dice: las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda serán de cargo del inquilino. Pequeñas reparaciones y uso ordinario, es decir, que el inquilino no solamente responde por aquello que haya roto o no haya mantenido bien, sino que también tiene que responder por aquellas cosas que se rompen simplemente por el transcurso del tiempo, por usarlas, porque las cosas se rompen y hay que mantenerlas y hay que reemplazarlas. ¿Y qué son pequeñas reparaciones, ¿no? Pues ahí es donde entra un poco la diferencia de opiniones entre un propietario y un inquilino. Vamos a poner algunos ejemplos muy típicos para que sepamos diferenciar una cosa de la otra. Por ejemplo, hemos puesto el ejemplo de los filtros del aire acondicionado. El inquilino es el que tiene que encargarse cada trimestre o cada semestre de limpiar esos filtros del aire acondicionado para que esa máquina no vaya forzada y no acabe rompiéndose. Eso es una pequeña reparación de mantenimiento que debe acometer el inquilino, ¿no? O, por ejemplo, recargas de gas que hubiera que hacer a esa máquina de aire acondicionado para que siga refrigerando bien, pues también sería una pequeña reparación, un pequeño mantenimiento. Si la caldera dejara de funcionar y viene el técnico y dice que es que hay que reemplazar o sustituir alguna pieza que se haya averiado, esos recambios pues también es algo que debería pagar el inquilino. Sin embargo, si ese técnico de la caldera dice no hay recambios, es una caldera vieja, o la reparación, aunque haya recambios, supone un coste muy alto con respecto a lo que valiera una caldera nueva, pues tampoco tendría sentido, no sería una pequeña reparación, ya sería una gran reparación. Por tanto, ahí sí que sería el propietario el que tendría que decidir si lo arregla, que no tendría mucho sentido por ese coste elevado, o reemplazar la caldera por una nueva caldera, pero tiene que reemplazarla, porque si te has alquilado un piso con caldera no puede dejar de tenerla. Volvemos al principio del artículo, donde dice que hay que conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido. Si has alquilado una vivienda con agua caliente sanitaria, que hoy en día es algo imprescindible para la habitabilidad de una vivienda, pues tiene que seguir teniendo caldera que proporcione agua caliente o calefacción. Bien, otro ejemplo, por ejemplo, Valencia, muy típico, en pisos bajos o plantas bajas, viviendas en plantas bajas, que haya cucarachas, ¿no? Bueno, pues el mantenimiento de esa vivienda, la desinsectación de esa vivienda cada 6 meses o cada tiempo que nos recomiende la empresa de antiplagas, pues también es algo que tiene que pagar el inquilino. Pero si quizás el inquilino, cuando entró en la vivienda, aquello estaba infestado de cucarachas y había que hacer un tratamiento de choque, pues ese tratamiento inicial que hacía esa casa bastante inhabitable, ¿no? Es algo que tiene que acometer el propietario. El mantenimiento ya debería correr a cargo del inquilino. O, por ejemplo, algo también muy típico, el filtro de la lavadora o de la secadora. Eso es algo que también tiene que mantener el inquilino. Si no lo mantiene, al final eso deriva en un mal funcionamiento o en una avería de la lavadora o de la secadora, que cuando vaya el técnico, pues obviamente va a echar la culpa a esa falta de mantenimiento y va a ser el inquilino el que va a tener que
hacerse cargo de esa reparación. Y por supuesto, ¿qué más son pequeñas reparaciones? Pues las bombillas que se funden, las manivelas que dejan de funcionar bien, los herrajes, las puertas, ventanas que no acaban a lo mejor de cerrar bien y porque ya llevan meses o años de uso, ¿no? La cisterna del váter que, bueno, pues un buen día deja de funcionar bien y hay que sustituir esa cisterna del váter. Son cosas de un uso muy intensivo, las manivelas que se abren y se cierran cada 2x3, la cisterna del váter que se tira una y otra vez. Pues es muy habitual que antes del transcurso de los 5 años de ese arrendamiento pues haya que hacer ese tipo de reparaciones y eso es a cargo siempre del inquilino. Las persianas que las subo, las bajo y un buen día pues bueno, se queda enganchada, también es algo que tiene que arreglar el inquilino, las cerraduras, etc. Y creo que más o menos con estos ejemplos hemos cubierto las típicas cuestiones o dudas que surgen entre inquilinos y propietarios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si te ha gustado este vídeo, pulsa me gusta, compártelo con quien creas que le pueda ayudar. ¿Qué te ha pasado a ti? Cuéntanos qué dudas te han planteado tus propietarios o tus inquilinos, o qué te ha ocurrido a ti como casero o como un inversor que a lo mejor has alquilado alguna vivienda, a qué acuerdos habéis llegado, qué habéis establecido. Y bueno, pregunta si tienes alguna duda que no te queda clara con este vídeo, pues puedes comentarlo también en los comentarios, seguirnos en redes sociales, estaremos encantados de poder ayudarte. ¿Y te gustaría formar parte de la mayor red de agentes y agencias inmobiliarias del mundo o te gustaría tener una sesión de asesoramiento legal o coaching inmobiliario conmigo? Pincha en el enlace de la descripción del vídeo y podrás autoagendarte una videollamada informativa conmigo o con mi equipo. Y recordaros que en Keller Williams CPI Gestión Inmobiliaria todos nuestros agentes y agencias inmobiliarias asociadas están a vuestra disposición para colaborar en viviendas, locales, oficinas, solares, edificios, lo que necesitéis del sector inmobiliario. Y un abrazo muy fuerte y cuidaros un montón. Hasta el próximo vídeo.